Buenos días, docente y compañeros. Mi nombre es Bianca Capia y en esta oportunidad presentaré la monografía titulada Influencia del contexto sociocultural en el diagnóstico psicopatológico. Antes de comenzar, quisiera plantear una pregunta que servirá como punto de partida para esta exposición. ¿Creen que dos personas que representan los mismos síntomas psicopatológicos siempre recibirán el mismo diagnóstico? A simple vista, la respuesta podría ser sí, porque los profesionales utilizan manuales diagnósticos como el DSM y la CIE, que establecen criterios para identificar los trastornos mentales. Sin embargo, cuando analizamos la práctica clínica, observamos que el diagnóstico no depende únicamente de los síntomas, sino también del contexto en el que vive la persona. Imaginemos un caso sencillo. Dos pacientes presentan ansiedad, dificultad para dormir y preocupación constante. Uno expresa que siente miedo de perder el control, el otro afirma que su malestar se debe a un desequilibrio espiritual, donde las creencias de su comunidad, aunque ambos experimentan un problema diagnóstico, la forma de interpretarlo y expresarlo es distinta. Si el profesional desconoce ese contexto cultural, existe el riesgo de emitir un diagnóstico equivocado. Este ejemplo nos permite comprender la importancia del tema de esta monografía. La salud mental no puede analizarse de manera aislada, porque cada persona pertenece a una familia, una comunidad y una cultura que influye en su forma de pensar, sentir y comunicar su sufrimiento. Por ello, el contexto sociocultural se convierte en un elemento fundamental durante el proceso diagnóstico. Bueno, el objetivo principal de este trabajo fue analizar cómo el contexto sociocultural influye en el diagnóstico psicopatológico y por qué es necesario que los profesionales desarrollen una evaluación culturalmente sensible para reducir errores diagnósticos y ofrecer una atención más ética e integral. Durante toda mi exposición voy a desarrollar 5 aspectos, los cuales voy a irlos mencionando mediante pase los capítulos. Comenzamos con el capítulo 1, que vendría a ser la dimensión sociocultural de la normalidad en psicopatología. Después de comprender el objetivo de esta investigación, el primer aspecto que debemos analizar es el contexto de normalidad en psicopatología. Aunque parezca un término sencillo, en realidad es uno de los temas más debatidos dentro de la psicología, porque lo que una sociedad considera normal no siempre coincide con lo que otra cultura entiende de la misma manera. Tradicionalmente, la normalidad se asocia con aquellas conductas que eran frecuentes o aceptadas por la mayoría de las personas. Sin embargo, la psicopatología actual reconoce que no existe una definición completamente universal. Para comprender si una conducta representa realmente un trastorno mental, es necesario analizar el contexto donde ocurre, ya que las normas, las creencias y los valores culturales influyen en la forma en que interpretamos el comportamiento humano. Esto significa que el psicólogo no puede limitarse a observar un síntoma de manera aislada. También debe preguntarse qué significa tiene esa conducta para la persona y para la comunidad a la que pertenece. En otras palabras, un mismo comportamiento puede tener interpretaciones diferentes dependiendo del contexto sociocultural. Por ejemplo, imaginamos que un paciente comenta durante la entrevista que en determinadas ceremonias religiosas siente la presencia de un familiar fallecido. Si el profesional desconoce las prácticas culturales de esa comunidad, podría pensar inmediatamente que se trata de una alucinación. Sin embargo, si investiga el contexto, descubrirá que esa experiencia forma parte de las creencias compartidas por su grupo social y no necesariamente indica la presencia de un trastorno mental. Este ejemplo nos demuestra que el contexto cambia la forma de interpretar la conducta y por eso resulta tan importante dentro del proceso diagnóstico. Otro aspecto que desarrolla también la monografía es la influencia de las normas sociales. Desde que nacemos, aprendemos cómo debemos comportarnos, cómo expresar nuestras emociones y qué conductas son aceptadas dentro de nuestra comunidad. Estas normas varían entre culturas y también cambian con el paso del tiempo. Lo que hace algunos años podría considerarse inadecuado, hoy puede entenderse de una manera diferente. Por ello, el contexto de normalidad no es estático, sino que evoluciona junto con la sociedad. Además de la cultura, existen otros factores que también influyen en la salud mental, como el género, el nivel socioeconómico, la educación y las experiencias de vida. Todos estos elementos forman parte del contexto de la persona y pueden modificar tanto la aparición de los síntomas como la manera en que nos interpretados por el profesional. Bueno, como futura psicóloga, yo considero que esta idea es especialmente importante porque nos recuerda que no trabajamos únicamente con diagnósticos, sino con personas. Cada paciente tiene una historia diferente, valores propios y una forma particular de comprender su realidad. Si ignoramos estos aspectos, corremos el riesgo de etiquetar una conducta como patológica cuando en realidad responde a una expresión cultural legítima. Bueno,
En este capítulo nos demuestra que la normalidad y la anormalidad no pueden entenderse únicamente desde criterios clínicos. Es indispensable integrar el contexto sociocultural para realizar una evaluación más completa, reducir los errores diagnósticos y ofrecer una atención psicológica más ética y respetuosa con la diversidad. Terminando esto, pasamos al segundo capítulo, que es la influencia del contexto sociocultural en la expresión de los trastornos mentales. Una vez que hemos comprendido que la cultura influye en la manera en que entendemos la normalidad y la normalidad, surge una nueva pregunta. ¿La cultura también modifica la forma en que una persona expresa un trastorno mental? La respuesta es sí. Este es uno de los aspectos más importantes de nuestra monografía, porque demuestra que los síntomas psicológicos no siempre se manifiestan de la misma manera en todas las personas. Aunque dos pacientes presentan un mismo trastorno, la forma de expresar su sufrimiento puede variar según las costumbres, las creencias y las normas de la sociedad en la que viven. La cultura influye desde la infancia, enseñándonos cómo expresar las emociones, cómo reaccionar ante determinadas situaciones. En algunas sociedades, hablar de tristeza, ansiedad o miedo es algo natural. En otras, expresar esas emociones puede interpretarse como una señal de debilidad. Como consecuencia, muchas personas prefieren manifestar su malestar de otras maneras. Un ejemplo muy frecuente es la somatización. Este fenómeno ocurre cuando una persona expresa un problema emocional mediante síntomas físicos como dolores de cabeza, molestias estomacales, cansancio constante o sensación de presión en el pecho. En estos casos, el origen del malestar puede ser psicológico, pero el paciente lo comunica a través de su cuerpo. Si el profesional solo expresa atención a los síntomas físicos y no investiga el contexto emocional o cultural, y existe el riesgo de no identificar el verdadero problema. Otro aspecto importante es la influencia de las creencias religiosas y espirituales. Para muchas personas, estas creencias forman parte de su identidad y de su manera de interpretar la realidad. Por ejemplo, algunas comunidades consideran normal atribuir ciertas experiencias a causas espirituales o religiosas. Si el psicólogo desconoce ese contexto, podría interpretar equivocadamente esas experiencias como síntomas de un trastorno mental, cuando en realidad forman parte de las prácticas habituales de esa cultura. Esto demuestra que el profesional no debe evaluar únicamente el contenido de lo que dice el paciente, sino también el significado de esas experiencias tienen dentro de su comunidad. Además, la cultura también influye en el momento en el que las personas deciden buscar ayuda profesional. En algunas familias, hablar de salud mental sigue siendo un tema tabú, por lo que muchas personas intentan resolver sus problemas por sí solas o buscan apoyo únicamente dentro de su entorno familiar o religioso. Como consecuencia, llegan a consulta cuando los síntomas ya afectan significativamente su vida diaria. Desde mi punto de vista, este aspecto nos deja una enseñanza muy importante. Como futuros psicólogos, no debemos asumir que todos los pacientes expresan sus emociones de la misma manera. Cada persona tiene su historia distinta y una forma particular de comprender su sufrimiento y una cultura que influye de su manera de comunicarlo. Escuchar con atención y comprender ese contexto nos permite realizar evaluaciones más precisas y establecer una mejor relación terapéutica. La cultura no cambia la existencia de los trastornos mentales, pero sí modifican la forma en que las personas los viven, los interpretan y los expresan. Por ello, incorporar el contexto sociocultural dentro de una evaluación psicológica no solo va a mejorar la calidad del diagnóstico, sino que también favorece una atención más humana, respetuosa y adecuada a las necesidades de cada paciente. Bueno, terminando esto, vamos a entrar al capítulo 3, que son los sistemas diagnósticos y la importancia del contexto sociocultural. Después de analizar cómo la cultura influye en la forma de comprender y expresar los trastornos mentales, es importante preguntarnos si los manuales diagnósticos que utilizan los profesionales son suficientes para realizar una evaluación adecuada. En la actualidad, los dos sistemas diagnósticos más utilizados son el DSM, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la CIE, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Ambos manuales proporcionan criterios que ayudan a identificar y clasificar los diferentes trastornos mentales. Nos permiten que los profesionales utilicen un lenguaje común y que los diagnósticos sean más consistentes. Gracias a ellos también es posible orientar al tratamiento, realizar investigaciones y mejorar la comunidad entre los diferentes profesionales de la salud. Sin embargo, aunque estas herramientas son fundamentales para la práctica clínica, no deben utilizarse de manera automática o aislada. Nuestra monografía destaca que una de sus principales limitaciones es que muchos de sus criterios fueron desarrollados principalmente a partir de problemas occidentales, por lo que si se aplican sin considerar las diferencias culturales, pueden aumentar el riesgo de cometer errores durante el diagnóstico.
Por ejemplo, imaginemos que un psicólogo evalúa a una persona que pertenece a una comunidad donde determinadas experiencias espirituales forman parte de la vida cotidiana. Si el profesional interpreta estas experiencias únicamente con el criterio manual y sin conocer el contexto cultural, podría confundir una práctica cultural con un síntoma psicopatológico. En este caso, el problema no estaría en el paciente, sino en una evaluación que no toma en cuenta toda la información necesaria. Esto nos lleva a comprender que los manuales diagnósticos son una guía, pero nunca reemplazan el juicio clínico del profesional. El psicólogo debe integrar la información obtenida durante la entrevista, la historia de vida y el contexto familiar, las condiciones sociales y las características culturales antes de emitir un diagnóstico. Otro aspecto fundamental es la comunicación clínica. La entrevista psicológica no consiste únicamente en formular preguntas, también implica escuchar activamente, generar confianza y comprender el significado que el paciente atribuye a sus experiencias. Cuando existe una comunicación adecuada, el profesional obtiene información más completa y reduce la posibilidad de interpretar incorrectamente los síntomas. Desde mi punto de vista, esta es una de las responsabilidades más importantes del psicólogo. Conocer el DSM o la CIE es indispensable, pero también lo es mantener una actitud clínica y crítica. Comprender que detrás de cada diagnóstico existe una persona con una historia única. Si nos limitamos únicamente a revisar una lista de criterios, corremos el riesgo de perder de vista aquellos que realmente necesita el paciente. Por ello, la evaluación psicológica debe ser un proceso integral. Los manuales diagnósticos aportan una base científica muy valiosa, pero solo alcanzan su verdadero potencial cuando se complementan con una comprensión profunda del contexto sociocultural. De esta manera es posible realizar diagnósticos más precisos, disminuir los sesgos y ofrecer intervenciones más adecuadas para cada persona. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar al capítulo 4, que son los factores socioculturales y competencias cultural del profesional. Bueno, después de analizar la importancia del contexto cultural y las limitaciones de los sistemas diagnósticos, es necesario comprender que el diagnóstico psicopatológico también está influenciado por diversos factores sociales que forman parte de la vida del paciente. Entre ellos destacan el nivel socioeconómico, la educación, si el entorno familiar y si el acceso a los servicios de salud mental. Estos elementos pueden favorecer o dificultar tanto la aparición de un trastorno como la posibilidad de recibir un diagnóstico oportuno. Por ejemplo, una persona que vive en una zona urbana y cuenta con acceso a atención psicológica probablemente buscará ayuda en las primeras etapas de su malestar. En cambio, alguien que vive en una comunidad lejana, con pocos recursos económicos o sin servicios especializados, puede tardar mucho más tiempo en recibir atención. Como consecuencia, los síntomas pueden agravarse y afectar diferentes áreas de su vida antes de llegar a una consulta profesional. Por otro factor importante es el nivel educativo. Cuando una persona posee mayor información sobre salud mental, suele reconocer con más facilidad cuando necesita apoyo profesional. Por el contrario, cuando existe poca información o predominan los prejuicios, muchas personas interpretan los síntomas como algo pasajero o sienten miedo de ser juzgadas, lo que retrasa la búsqueda de la ayuda. Frente a esta realidad surge un concepto fundamental, la competencia cultural. La competencia cultural es la capacidad que tiene el profesional para comprender, respetar e integrar las características culturales del paciente. Durante todo el proceso de evaluación e intervención no significa conocer todas las culturas del mundo, sino desarrollar una actitud de respeto, escucha y activa permanente. Un psicólogo con competencia cultural evita hacer suposiciones basadas únicamente en sus propias creencias. En lugar de ello, procura comprender cómo interpreta el paciente su enfermedad, cuáles son sus valores, qué papel tiene la familia y qué significado tienen determinadas conductas dentro de su comunidad. Imaginemos un siguiente caso. Una adolescente inmigrante llega a consulta acompañado de su madre. Durante la entrevista, ambos explican que primero buscan ayuda en un líder religioso porque según sus creencias pensaban que el problema tenía un origen espiritual. Si el psicólogo responde con burlas o desacredita inmediatamente esas creencias, es probable que la familia pierda la confianza y abandone el tratamiento. En cambio, un profesional con competencia cultural escuchará con respeto, comprenderá el significado de esas escuchas,
y de esas creencias. Y a partir de esa información construirá una relación terapéutica basada en la confianza. Esto no significa que renuncie al conocimiento científico, sino que integra la evidencia clínica con el contexto del paciente para ofrecer una atención más adecuada. Desde mi punto de vista, esta competencia representa una de las cualidades más importantes que debemos desarrollar como futuros psicólogos. Nuestra labor no consiste únicamente en identificar síntomas o aplicar pruebas psicológicas, también implica comprender a la persona en toda su realidad, respetando su historia, su cultura y sus experiencias. Los factores socioculturales influyen directamente en la salud mental y en la calidad del diagnóstico. Por ello, desarrollar competencias culturales no es un aspecto opcional, sino una responsabilidad ética que permite reducir los sesgos, fortalecer la relación terapéutica y ofrecer una atención psicológica más humana e inclusiva. Bueno, vamos a culminar con el capítulo 5, que son los desafíos actuales y perspectivas para un diagnóstico psicopatológico con enfoque sociocultural. A lo largo de toda mi exposición, hemos visto que el diagnóstico psicopatológico no depende únicamente de identificar síntomas. También hemos comprobado que la cultura, las condiciones sociales y las experiencias de vida influyen en la forma en que las personas comprenden y expresan su malestar. Todo esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué desafíos enfrentan actualmente la psicología para realizar diagnósticos más precisos y respetuosos de la diversidad? Uno de los principales desafíos consiste en evitar los sesgos durante la evaluación clínica. Un sesgo aparece cuando el profesional interpreta la conducta del paciente desde sus propias creencias y sus experiencias personales, dejando de lado la realidad cultural de quien está siendo evaluado. Cuando esto ocurre, aumenta la posibilidad de imitar diagnósticos incorrectos y de proponer tratamientos que no corresponden a las verdaderas necesidades del paciente. Otro desafío importante es lograr que los servicios de salud mental sean realmente accesibles para toda la población. Aunque en los últimos años ha aumentado el interés por la salud mental, todavía existen personas que no reciben atención debido a la falta de recursos económicos. La distancia geográfica o el estigma que todavía rodea a los trastornos psicológicos, estas situaciones generan desigualdad y dificultan que muchas personas reciban ayuda de manera oportuna. Frente a esta realidad, la psicología debe continuar promoviendo una atención basada en el respeto por la diversidad cultural. Esto implica reconocer que no existe un único modelo para comprender el sufrimiento humano y que cada paciente debe ser evaluado considerando su historia personal, su entorno familiar, sus creencias y las características de la comunidad donde vive. Bueno, nuestra monografía plantea que el enfoque sociocultural no busca reemplazar a los sistemas diagnósticos como el DSM o la CIE. Por lo contrario, propone complementarlos para que el diagnóstico sea más completo y responda mejor a la realidad de cada persona. De esta manera, el profesional no solo identifica un trastorno, sino que comprende el contexto en el que ese trastorno se desarrolla y afecta la vida del paciente. Como futura psicóloga, considero que este es uno de los mayores retos de nuestra profesión. La formación académica nos proporciona conocimientos científicos y herramientas técnicas, pero también debemos desarrollar habilidades como la empatía, la escucha activa, el respeto por las diferencias culturales y la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios prejuicios. Solo así podemos ofrecer una atención realmente ética y centrada en cada persona. Un buen diagnóstico no consiste únicamente en colocar una etiqueta clínica. Un buen diagnóstico es aquel que permite comprender al paciente en toda su complejidad, identificar los factores que influyen en su salud mental y diseñar una intervención que corresponda a sus necesidades individuales. Por ello, considero que el principal mensaje de esta monografía es que la cultura no debe verse como un obstáculo para el diagnóstico, sino como una fuente de información indispensable para comprender mejor al ser humano. Cuando el profesional integra el conocimiento científico con la comprensión del contexto sociocultural, el diagnóstico se vuelve más preciso, más humano, más útil y para el proceso terapéutico. Los desafíos actuales de la psicología nos invitan a fortalecer una práctica profesional basada en la evidencia científica, pero también en el respeto por la diversidad. Solo así podremos contribuir a una atención en salud mental que sea inclusiva, ética y comprometida con las necesidades reales de cada paciente. Bueno, a continuación ahora vamos a concluir con nuestras conclusiones. Bueno, para finalizar nuestra exposición, me gustaría responder la pregunta con la que inicié mi presentación. ¿Dos personas con los mismos síntomas siempre recibirán el mismo diagnóstico? Después del análisis realizado en nuestra monografía, podemos contribuir que no necesariamente.
Aunque los trastornos mentales cuentan con criterios diagnósticos establecidos, el contexto sociocultural influye de manera significativa en la forma en que las personas comprenden, expresan y viven su sufrimiento psicológico. Por esa razón, el diagnóstico no debe limitarse únicamente a identificar síntomas, sino que también debe considerar la historia de vida, las creencias, los valores y el entorno social del presente paciente. Asimismo, comprendimos que herramientas como el SM y la CIE son fundamentales para orientar el trabajo clínico, pero su utilización debe complementarse con una evaluación integral que permita comprender la realidad, particularmente de cada persona. De esta manera se disminuyen, obviamente, los errores diagnósticos y se favorecen intervenciones más pertinentes y respetuosas de la diversidad cultural. Considero que esta investigación deja una enseñanza muy importante. Nuestra labor no consiste únicamente en identificar un trastorno o aplicar pruebas psicológicas. También implica escuchar con respeto, comprender el contexto del paciente y reconocer que cada persona interpreta su realidad de manera diferente. Esta comprensión nos permitirá brindar una atención más ética, más humana y centrada en las necesidades reales de quienes acuden en busca de ayuda. Finalmente, quisiera cerrar con una reflexión que resume el mensaje de toda mi exposición. Un diagnóstico no debe definir a una persona, debe ayudarnos a comprenderla. Y solo podremos comprender verdaderamente a un paciente cuando seamos capaces de reconocer las influencias que tiene su cultura, su historia y su contexto en su salud mental. Muchas gracias.